Entonces les doy la bienvenida otra vez a todos. Muy buenas noches desde Bogotá, Colombia. Es un gusto tenerlos aquí. Y estas presentaciones de viaje siempre me ponen un poquito nerviosa y me emocionan mucho también porque me hacen sentir de viaje, como que me voy a ir de viaje. Y me encanta esa sensación. Y el destino que hoy nos reúne, o los destinos en esta oportunidad, son absolutamente fascinantes. Yo en particular soy muy de Oriente y estos tres países nos dan una versión y un matiz de Oriente muy diferente a todo lo que uno se imagina. Hace miles de años, en una tierra lejana, bañada por mares, por montañas indomables, los dioses tejieron una historia que desafió la imaginación de los hombres. Un héroe llamado Jasón acompañó o acompañado por los más valientes guerreros de su tiempo, emprendió un viaje que lo llevó más allá del mundo conocido a un reino de riquezas inimaginables, donde el oro no solo adornaba los templos, sino que caía de los lomos de las criaturas sagradas. Jasón buscaba un tesoro envuelto en un mito, una piel dorada que concedía poder y legitimidad y custodiada por fuerzas que ni siquiera los dioses osaban a desafiar. Pero aquella o esta historia que les estoy contando no es solo la historia de un hombre y su aventura, aquí vamos a hablar mucho de Jasón y los argonautas, sino que desde tiempos inmemorables estas tierras han sido testigos del ascenso y la caída de muchos reinos, del cruce de comerciantes, de guerreros, de la mezcla de lenguas, de dioses y culturas. Por estas montañas, por estas llanuras han pasado persas, griegos, romanos, árabes, imperios orientales, imperios occidentales, que se disputaron su control, dejando una huella o dejándonos esa huella, afortunadamente a nosotros como viajeros, en los palacios, en iglesias, en fortalezas, en templos. Y durante siglos, estos pueblos han sido llamados de muchas maneras. Algunas de sus ciudades fueron faros de conocimiento y de comercio en la antigüedad, otras se convirtieron en bastiones inexpugnables que resistieron las invasiones y aguantaron. Y sin embargo, a pesar del paso del tiempo, se conserva la esencia. Sigue ahí, siguen ahí todos con su historia grabada en la piedra, con la identidad forjada en ese encuentro de civilizaciones. Estos son sitios que son em, ¿sí? Sitios de comunicación, de cruce, ¿sí? Entonces, hoy nosotros vamos a hacer un recorrido virtual, vamos a seguir los pasos de los argonautas, no en busca de ese vellocino dorado, sino de algo aún más valioso, que es la comprensión de la historia, de la riqueza, de la cultura y sobre todo de la belleza de estos paisajes. Hoy vamos a entrar entonces en Georgia, en Armenia y Uzbekistán, que son tierras donde mito e historia se entrelazan y que esperan que nosotros las descubramos. Cada país tiene su carácter propio, es decir, aquí no, estos son tres países completamente diferentes. En Georgia, la vida gira en torno a la mesa, en esos tienen brindis interminables de horas, pero tienen una hospitalidad casi teatral. Armenia es más introspectiva, con monasterios enclavadas en paisajes que parecen salidos de una, no sé, de una pintura medieval. Y Uzbekistán nos hace viajar en el tiempo, llevándonos a los días en que esos mercaderes cruzaban el desierto cargados de especias, de seda, de manuscritos. Y lo que más me emociona de este viaje es la posibilidad de que vean con sus propios ojos lo que queda de esos mundos. Entonces vamos a recorrer fortalezas medievales en el Cáucaso, entrar en carabazares donde descansaban los comerciantes de la ruta de la seda y vamos a descubrir cómo a pesar de los siglos la historia sigue viva en cada monumento. Este entonces es un gran viaje cultural, no es un viaje cultural normal, es una gran expedición cultural, podríamos llamarla expedición, es la palabra, es una oportunidad para entender cómo se cruzaron Oriente y Occidente, cómo estas tierras han sido testigos de esos grandes imperios y cómo siguen conservando esa identidad tan autóctona y característica. Entonces, los invito a imaginarse ya en estos escenarios porque vamos a recorrer el itinerario completo. Yo espero, pues, irme una horita y les aseguro que cuando terminemos van a querer hacer la maleta de una. Así que comenzamos. Bueno, pues entonces ya estamos en Georgia y llegamos a un país.
con una historia increíble donde cada cosa tiene un relato detrás. Entonces aquí si uno es visitante, lo tratan a uno como si fuera de la familia, porque la hospitalidad georgiana no es cuento. Es a lo largo de los siglos, cualquier viajero que llegaba era recibido con vino, con comida abundante, con brindis que pueden durar toda la noche. Arrancamos con una buena dosis de historia de arquitectura. Llegamos a la ciudad de Tbilisi, que también la pueden encontrar en español como Tiflis, eh, y es de esas ciudades que se disfrutan caminando. Y lo primero que llama la atención es su mezcla de estilos. Tenemos calles empedradas, tenemos balcones de madera, tenemos iglesias medievales y de pronto, de repente, se nos aparece un edificio moderno de vidrio y acero. Y bueno, es que es una ciudad que ha pasado por tantos imperios que todo se ha ido acumulando sin orden aparente. Y eso es justo lo que la hace muy especial. Tenemos la iglesia de Meteji. Bueno, voy a hacer una aclaración que siempre hago porque es que yo no sé cómo cómo es la pronunciación exacta de todas estas palabras y me pasa con todos los viajes. Así que me disculpan si a veces tengo problemas con la pronunciación. Y lo digo porque siempre tengo comentarios en YouTube. Alguien me dice, es que así no se pronunciaba. Bueno, es que yo trato de pronunciar, pero les dejo ahí los nombres como ven ahí en la diapositiva para que ustedes también se imaginen cómo sonaría. Entonces, ahí está la iglesia de Meteji o Meteji, que nos da una vista muy espectacular del casco antiguo de Tbilisi. Y desde ahí entramos a unas calles estrechas llenas de casas de colores, de fachadas con siglos de historia. Y se nos aparece esta fortaleza que se llama la Fortaleza de Naricala, que lleva más de 1000 años vigilando las ciudades de allá, desde lo alto. Es el monumento más conocido y antiguo de Tbilisi, llamado por su gente el corazón y el alma de la ciudad. Eh, Originalmente nombrado la Fortaleza Envidiable. Estamos hablando de una fortaleza del siglo IV antes de Cristo, estaba allí desde el nacimiento de la ciudad. Subir vale la pena porque las vistas desde ahí nos van a dejar sin palabras. Pero al bajar tenemos los baños de azufre, que es uno de los lugares, digamos, más emblemáticos de la ciudad, que es aquí donde, según la leyenda, el rey Vakhtang Giorgasali descubrió las aguas termales y decidió fundar ahí Tbilisi. El olor, por supuesto, es inconfundible, el azufre es fácil de identificar, pero la historia que guardan estos baños es impresionante. Por aquí pasaban mercaderes y viajeros de la ruta de la seda para descansar, asearse y seguir su camino. Damos también, por supuesto, una vuelta por la ciudad. Aquí tenemos la avenida Rustaveli, que es el corazón cultural de Tbilisi. Aquí están los teatros, los museos, los cafés, donde los intelectuales georgianos han debatido sobre arte, sobre política durante siglos, sobre si los georgianos son asiáticos o son europeos. Ese es el dilema intelectual de Georgia. Y para cerrar, digamos, un poco la primera jornada, visitamos el Museo Nacional de Georgia, donde encontramos pruebas de que el famoso vellocino de oro de esta mitología griega con la que arranqué la exposición pudo haber existido realmente, ¿sí? De eso también hablaremos un poquito más tarde. Em, Dejamos Tbilisi atrás y nos lanzamos a un viaje por la historia y los paisajes de Georgia, atravesando el Gran Cáucaso, que es la cadena montañosa, esa cadena montañosa imponente que ha sido la frontera natural y cultural durante siglos entre Georgia, Rusia y Azerbaiyán. La primera parada allí es la ciudad de Tzeta, que más que una ciudad es un verdadero tesoro histórico y fue la antigua capital de Georgia y pues hoy sigue siendo uno de sus corazones espirituales. Aquí ustedes van a ver que todo este recorrido que les voy a mostrar hoy, em, básicamente son muchas iglesias, muchos monasterios, tanto en Armenia, en Georgia, como en Uzbekistán, serían ya mezquitas, pero realmente son una excusa, a pesar de que son de un valor arquitectónico y estético impresionante, son una excusa para ver los más espectaculares y fascinantes paisajes que ustedes se puedan imaginar. Así que no se vayan a abrumar por la cantidad de iglesias que vamos a encontrar en el camino, porque son la oportunidad de poder atravesar
el gran paisaje, los cañones, los nevados, las montañas, los ríos, los valles, las lagunas espectaculares que acompañan y dan, digamos, como el escenario a estas iglesias. Entonces, tenemos el monasterio de Jevari, que significa monasterio de la cruz. Está ahí en lo alto de una colina con unas vistas panorámicas espectaculares, justo en el punto donde se cruzan los ríos Aragvi y Curá. Y es un lugar cargado de simbolismo porque según la tradición fue aquí donde Santa Nino, que es la mujer que trajo el cristianismo a Georgia en el siglo IV, pues levantó una cruz de madera y es, digamos, como el inicio de la espiritualidad. Bajamos luego a la catedral de Edvig que desde el siglo IX ha sido uno de los templos más sagrados del país. Además, tiene una imponente estructura de piedra. Aquí se guarda una de las reliquias más importantes del cristianismo en la región. Se dice la túnica de Cristo. La leyenda dice que un judío de Msgeta la trajo desde Jerusalén y cuando su hermana la tocó, se murió de la emoción y fue enterrada con ella, que está en la tumba de esta mujer. Y con el tiempo, pues ahí creció un enorme ciprés sobre esa tumba y la madera de ese árbol se usó para construir el pilar central de la catedral. Esto es un mundo de fe, de espiritualidad, de mitología, así que bueno, es interesante. Después, miren, es que mm, digamos que es difícil no babiarse con estos paisajes. Después de explorar Msgeta, seguimos la ruta. Esta carretera se llama la carretera militar de Georgia porque es un camino legendario que conecta Tbilisi con Rusia a través de los paisajes más impresionantes del Cáucaso. Y a lo largo de esta ruta vamos a ver estas montañas escarpadas, vamos a ver ríos cristalinos, vamos a ver estos valles profundos para llegar, ay, ¿qué pasa? Que no me corre, a el complejo de Ananuri, que es una fortaleza medieval. Miren ustedes ahí con ese lago, rodeada por estas aguas turquesas del embalse de Jinvali. Y este lugar fue clave en las batallas del siglo XVIII entre diferentes clanes georgianos. No se abrumen por la historia o por los siglos o por las fechas, porque todo, si deciden irse en este viaje con nosotros, les vamos a explicar todo esto en el curso de preparación. Pero lo importante, lo que quiero que es, con lo que se queden es que estas iglesias están en unos sitios tan espectaculares, que son puntos, además tienen unos tesoros internos absolutamente fascinantes. Entonces, después de este complejo de Annauri, el paisaje se vuelve un poquito más espectacular, si cabe, mientras nos acercamos a Kazbegi, que es también conocido como Stepantsminda. Y aquí vamos a cambiar de transporte porque pues el bus no llega hasta allá tan arriba, nos montamos en vehículos 4x4 hasta subir a la famosa iglesia de la Trinidad de Gergeti, que está a más de 2000 metros de altura. Tal vez esta es una de las postales más famosas de Georgia. Es sin duda uno de los lugares más icónicos del país. Es una iglesia del siglo XIV, para allá en lo alto de la montaña rodeada de estos picos nevados. Si el clima lo permite, de aquí tendremos una vista muy privilegiada del monte Kazbek, que es un volcán inactivo de más de 5000 metros, que según la mitología griega es el lugar donde Zeus encadenó a Prometeo por robarle el fuego a los dioses. Después de un día recorriendo monasterios, fortalezas y paisajes de otro mundo, terminamos en Gudauri, que es una estación de esquí rodeada de las montañas. Aquí vamos a pasar la noche, vamos a disfrutar el aire puro del Cáucaso, vamos a recuperar energía para todo lo que se nos viene. Entonces, al día siguiente, nuestro camino nos espera con un día muy sui generis en historia, por supuesto, como siempre. La primera parada es Uplitsige, que es una ciudad. Esto es fascinante, o sea, esto es, los que han ido a Turquía, a la Capadocia, se pueden más o menos hacer una idea, pero esto es un poco un poco como las ciudades subterráneas de la Capadocia. Es una ciudad excavada en la roca que existe desde hace más de 3000 años. Y aquí, mucho antes de la llegada del cristianismo, se realizaban rituales paganos y se comerciaba con civilizaciones como los persas y como los griegos. Entonces podemos decir que
Uplisige fue también un punto clave, clavísimo en la ruta de la seda, así que por aquí pasaban las caravanas cargadas de todas esas mercancías exóticas. El recorrido es impresionante, pero hay que venir preparados un poquito porque el suelo es de piedra, hay algunas subidas y bajadas y en ciertos momentos hay que pasar por algunos túneles estrechos, pero es absolutamente impresionante. Vale la pena cada paso que demos. Porque en lo alto de esta ciudad, pues tenemos una vista espectacular del río, es el río Vari, eh, que pues serpentea entre las montañas. Y después de sumergirnos en este antiguo, miren lo extensa que era esta ciudad subterránea, es impresionante. Entonces, después de sumergirnos en este mundo antiguo, nos vamos hacia Gori, que es una ciudad que en cualquier otro lugar, pues, o digamos que por ser una simple ciudad pasaría desapercibida, pero digamos que tiene una pequeña particularidad, tiene un vínculo muy claro con uno de los personajes más controvertidos y siniestros del siglo XX, que es José Stalin. Y aquí nació este líder soviético, es su ciudad natal, y pues Gori, como el turismo se aprovecha de todo, ¿cierto? Pues entonces Gori no ha olvidado que es la ciudad natal de Stalin, con lo cual, pues ya que estamos allá, sería interesante ver cómo es la visión de los gorianos de Stalin. Ahí tienen un museo de Stalin, el lugar donde se exhiben objetos personales, fotografías, documentos de su vida. Incluso podemos ver el vagón blindado del tren en el que viajaba, porque él nunca usaba aviones. Entonces, es una oportunidad interesante para acercarnos a la historia del siglo XX, a la historia de la Unión Soviética, del periodo stalinista, y bueno, de conocer un poco más al hombre, al monstruo. A lo mejor no, sería interesante ver la versión del museo en este sentido. Más allá del museo, pues Gori también tiene un poco de historia más antigua. La ciudad ha sido atacada, ha sido destruida, ha sido reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, pero su nombre quedó marcado en la historia moderna durante la guerra entre Rusia y Georgia en el 2008, que no sé si ustedes la recuerdan o la tengan presente, porque Gori fue bombardeada y fue ocupada por tropas rusas. Después de esta mezcla de historia antigua, moderna y reciente, Em, seguimos nuestro viaje hacia el oeste de Georgia y entramos en la región de Imericia, que es muy conocida por la conexión con la leyenda del vellocino de oro. Entonces, según la mitología griega, esta fue la tierra del legendario reino de Cólquida. En la historia, en el mito de Jasón y los argonautas, Jasón tiene que viajar al reino de Cólquida porque allá supuestamente está la piel dorada de ese carnero sagrado. Entonces terminamos el día aquí en Kutaisi, o sea, llegamos aquí, que Kutaisi es la segunda ciudad más grande de Georgia, alguna vez fue la capital de este reino Cólquida que les hablo, y más tarde de la monarquía georgiana en la Edad Media. Entonces es una ciudad importante. Aquí vamos a pasar la noche en una ciudad que parece tranquila, pero que tiene un pasado muy legendario. Al día siguiente ya recorremos Kutaisi como Dios manda y nos vamos al mercado de Kutaisi. Em, Este mercado de alimentos donde los locales hacen sus compras diarias es el mejor lugar para ver la vida cotidiana georgiana, para descubrir esos productos únicos como los frutos secos, el pan recién horneado, las famosas surgelas, que son unos dulces que parecen velas de cera, pero en realidad son unas nueces cubiertas como con una especie de jugo de uva, algo espesado. Y de ahí del mercado nos dirigimos a este lugar completamente distinto y asombroso, que es la Gruta de Prometeo, que es una cueva impresionante. Imaginen un mundo subterráneo lleno de estalactitas, de estalagmitas, de formas imposibles, iluminado con luces de colores que le dan un aire casi irreal. Y esta cueva tiene un recorrido de casi 2 kilómetros con unas galerías enormes, con formaciones rocosas. Bueno, ¿y por qué se llama la prueba de Prometeo? Porque según la mitología local, este fue uno de los lugares donde Prometeo estuvo encadenado después
de haber robado el fuego de los dioses. Es decir, ya estamos en el monte que les había mencionado que se podía ver desde el monasterio aquel del lago, de la montaña aquella. Y después de este viaje al interior de la tierra, literalmente, seguimos explorando la historia medieval de Georgia y visitamos el monasterio de Gelati, que es una joya espectacular del siglo XII. A mí particularmente me gustan mucho estos frescos de estilo bizantino, pero en realidad es un cristianismo muy, sí, es un cristianismo bizantino, porque Georgia es ortodoxa. Y este lugar no es solo un monasterio, sino que en su época fue una de las academias más importantes del mundo del cristianismo ortodoxo. Y aquí estudiaban matemáticos, filósofos, científicos, y por eso lo llamaban la Nueva Atenas o la Nueva Jerusalén. Y estos frescos en su interior son espectaculares, llenos de color, de detalle, que nos muestran esa conexión entre espiritualidad y conocimiento en la Edad Media, que uno creería, uno tiene esa mala impresión de que la Edad Media es una edad oscura. En ciertos aspectos lo fue, pero en otros fue realmente una época de mucho conocimiento y mucho arte, sobre todo en Oriente. Acuérdense que el Imperio Bizantino continuó con el Imperio Romano y el Imperio Romano ya cristiano y floreció durante 1000 años mientras la Europa occidental caía en las tinieblas. Después de este monasterio, seguimos nuestra ruta hacia el sur y pasamos por una ciudad que se llama Borjoni, que es una ciudad muy famosa por sus aguas minerales. Simplemente esta ciudad nos va a servir como hospedaje porque ya necesitamos hacer una parada en la ruta. Em, De hecho, este era el sitio en donde en la época del Imperio Ruso era el destino favorito de la nobleza rusa para descansar y recargarse. Entonces aquí ustedes, que son la nobleza de Paideia, va a pasar la noche. Y salimos al día siguiente temprano. De pronto, si les da el tiempo ahí, pueden hacerse un baño de aguas termales. Y después de este descanso, salimos temprano y en el camino encontramos o entramos en un paisaje montañoso también. O sea, esto de que es espectacular el paisaje es que me quedo corto. Además, las fotos no le hacen justicia, pero créanme que lo van a disfrutar un montón. Entre estas colinas, que ya es un paisaje un poco más árido, aparece Barcia, que es un complejo de cuevas que en su apogeo llegó a tener más de 3000 habitaciones. 3000 habitaciones. Y alojó a unas 50.000 personas, que se dice pronto, ¿no? Y este lugar fue construido en el siglo XII, durante el reinado de la legendaria reina Tamar, personaje que se nos va a aparecer mucho en la historia de Georgia, que es un personaje que vamos a tener que estudiar en el curso de preparación, porque es una de las figuras más importantes de la historia georgiana. Entonces, en el periodo de esta reina se construyó podríamos decir, esta ciudad, cueva, por decirlo de alguna manera, este complejo. Desde fuera, Barcia parece como una enorme pared de roca ahí perforada con ventanas, pero al entrar se descubre una ciudad completa. Túneles, pasadizos secretos, iglesias, almacenes y hasta de hecho un sistema de riego y de ventilación, por supuesto. Y en el centro del complejo, pues encontramos, por supuesto, la iglesia, que aquí se llama la Iglesia de la Dormición, con frescos que todavía conservan su color original, incluyendo un retrato de la reina Tamar, que es algo muy raro en el arte medieval. Lo impresionante de Barcia no es solo su arquitectura, que ya es decir mucho, sino su historia, porque fue construida como un refugio contra los invasores mongoles. Y estos túneles estaban diseñados para que nadie desde afuera pudiera adivinar cuántas personas vivían por dentro. O sea, imagínense o sea, el entresijo que debe ser eso por dentro. Con el tiempo, pues un terremoto, bueno, lo descubrieron porque un terremoto expuso la ciudad. Ya no es un sitio habitado, por supuesto, sigue siendo, de todos modos, uno de los lugares más fascinantes de Georgia. Y después de recorrer este increíble complejo, seguimos nuestro camino hacia el sur, rumbo a la frontera con Armenia. El cruce va a ser por tierra
Y aquí cambia el paisaje, cambia el idioma, cambia la arquitectura, cambia la forma de pensar. Nos despedimos de Georgia por el momento, después volveremos, hacemos los trámites de frontera y nos encontramos con nuestro guía armenio. Nuestra primera parada en Armenia es una ciudad que se llama Gyumri, que es la segunda ciudad más grande del país, que no es tampoco muy grande, es un lugar con una historia muy difícil. En 1988 sufrió un terremoto devastador que destruyó gran parte de su arquitectura y aún así la ciudad pues se ha reconstruido manteniendo un poco su estilo y el casco antiguo sigue teniendo unas calles algunas empedradas, casas de piedra negras típicas de la región. Piensen que esta zona, tanto Georgia como Armenia, son zonas sísmicas y han sufrido terremotos muchísimo. Y no solo terremotos geológicos, sino también el último imperio que les cayó encima fue el soviético. Entonces, cada vez que llega un imperio, cada vez que llega un terremoto, toca reconstruir las ciudades. Por eso no en las ciudades pues como tal, en los centros urbanos, no se ve esa gran historia que tienen los países. O sea, son países que llevan 3.000 años funcionando, naciones que llevan 3.000 años, y ya no se ven los vestigios en las ciudades precisamente por eso, porque las capas de los imperios que les han caído encima. Y la última estilo arquitectónico que se puede observar en estas ciudades georgianas y armenias son las del estilo soviético, ¿no? Y lo vamos a ver también en la capital de Uzbekistán. Pero entonces aquí damos un paso por el casco antiguo, lo que queda de ellos. Visitamos el mercado local, por supuesto, porque caminamos y pasamos por ahí. Aquí los mercados son lugares maravillosos porque se siente el pulso de la vida cotidiana. Aquí podemos ver los productos tradicionales del país, desde ese pan lavash, que es tan típico, que es recién hornado, pues las especias, los frutos secos. Bueno, aquí se pueden dar ustedes un manjar eh, y comprar algunas cositas antes de irse al hotel a descansar. El siguiente día seguimos recorriendo Gyumri, lo que nos queda, que es el casco histórico, que a pesar de, pues, de ese terremoto que les digo de 1988, sigue conservando su encanto. Tiene edificios de piedra volcánica un poco oscura, que es un estilo muy típico de Armenia, y un ambiente que mezcla la tradición con, o sea, la vida cotidiana, con los mercados y los cafés. Desde aquí nos dirigimos a Eshmiatzin. Eshmiatzin es para la Iglesia Apostólica Armenia. Recuerden que Armenia tiene un cristianismo único, o sea, no está escrito ni al cristianismo ortodoxo ni al católico. Y Miatzin es para esta iglesia armenia lo que es el Vaticano para los católicos. Miren las proporciones, ¿sí me entienden? O sea, pensar el Vaticano, la opulencia del Vaticano y este recinto. Este es el centro espiritual del país y el lugar donde se encuentra la catedral de Shmiatzin, que fue construida en el siglo IV y es considerada la primera catedral cristiana del mundo. Armenia es el primer país cristiano del mundo. Toda esa historia y cómo llegaron a eso, se los vamos a explicar también una vez empiece nuestro curso. La historia dice que San Gregorio, el iluminador, tuvo una visión en la que Cristo bajaba del cielo y señalaba el sitio exacto donde debía levantarse la iglesia. Más allá de la arquitectura, porque miren lo bonita que es, lo interesante es que este lugar sigue siendo un punto clave para la identidad armenia y su fe. Entonces, no es que uno solo vaya a ver arquitectura, es aprender a escuchar y a leer lo que la arquitectura le cuenta a uno, porque hay gente que me dice, no, es que ustedes solo van a ver arquitectura. Y la arquitectura, o sea, si no ves la arquitectura, si no la lees, si no la escuchas, pues la arquitectura es simplemente arquitectura. Y de camino a Ereván, antes de llegar a la capital, hacemos una parada en la iglesia de Santa Ripsine, que es un ejemplo perfecto de esta arquitectura armenia del siglo VII. La historia es muy intensa. Ripsine, Ripsine era una monja, es un nombre propio, era una monja que huía de la persecución romana y terminó siendo martirizada ahí en Armenia.
Entonces, la iglesia se construyó en su honor y a pesar de los siglos, sigue estando en pie casi intacta. Yo no sé si ustedes ya con todas las fotos de las iglesias que les he mostrado han podido ir identificando el estilo arquitectónico tan típico de esta región, tan distinto, un poco románico, eh, entre románico y bizantino y oriental, pero es tan típico de ahí que casi que ustedes ya podrían, viendo estos estilos, ubicar de qué parte del mundo es la iglesia, ¿no? Pero bueno, después de esta jornada, eh, mm, em, y antes de llegar a Ereván, visitamos las ruinas de Svartnots, ahí que en su época fue una catedral muy impresionante, con una arquitectura completamente innovadora para el siglo séptimo. Hoy, desafortunadamente, solo quedan sus columnas y parte de los muros, pero creo que eso también le da mucho encanto al sitio, porque tiene un aire muy especial y pues obviamente con el monte Ararat de fondo, eh, pues lo hace más único todavía. Ahora sí, llegamos a Ereván, que es la capital de Armenia. También la pueden encontrar como Yerevan con Y, y es una de las ciudades más antiguas del mundo. Fundada en el 782 a.C., es incluso más antigua que Roma. Pero a diferencia de otras ciudades de su edad, aquí casi todo el trazado urbano es moderno, como les conté, porque fue reconstruida casi por completo en el siglo XX bajo diseño soviético. En Ereván es donde más vamos a sentir, digamos, el alma moderna de Armenia, con ese pensamiento y esa melancolía y esa nostalgia que tienen por el monte Ararat, que simboliza un lamento armenio. Podemos decir así que es un lamento armenio. El pueblo armenio es un pueblo muy sufrido, con una historia, de hecho, el genocidio armenio de 1915 fue el primer genocidio del siglo XX. Y bueno, eh, tienen ese lamento armenio porque tienen a su monte, a su amado monte Ararat ahí siempre visible, que los acompaña, que los cuida, pero que no está en Armenia, que hoy en día está en Turquía. Bueno, entonces seguimos con nuestras exploraciones de las iglesias en los sitios más espectaculares del mundo. Em, y encontramos el monasterio de Gehart, que es un lugar que parece salido de otro mundo. No es un monasterio común, está excavado dentro de un acantilado con sus iglesias, con sus celdas monásticas literalmente talladas en la roca. Su historia comienza en el siglo IV, cuando San Gregorio el Iluminador fundó aquí una ermita, ese que dijo que ahí también el de la iglesia anterior. Y con el tiempo el complejo creció y en el siglo XIII se convirtió en uno de los monasterios más importantes del país. El nombre Gerhard significa lanza, ojo a este dato, porque aquí se guardaba la lanza con la que, según la tradición, el soldado romano hirió a Cristo en la cruz. ¿Cómo llegó hasta allá la lanza? Ya nos lo contarán allí. El interior del monasterio es impresionante. Miren ustedes el detallado en la roca y cómo entra la luz por esas aperturas ahí en la piedra, iluminando los frescos y las inscripciones talladas en las paredes. O sea, yo no sé ustedes, pero uno puede ser cristiano, ateo, lo que sea, pero es que esto a uno le eriza la piel. Y desde aquí continuamos hacia Garni, que nos cambia, digamos, como ya nos vamos a una época mucho más antigua, o por lo menos en estilo arquitectónico, que es algo que es digamos, el único templo pagano que ha sobrevivido en Armenia. Cuando hablamos de pagano, quiere decir que antes de la cristianización, este templo es claramente de estilo griego, o estilo helenístico, ¿sí? Del siglo I, dedicado probablemente al dios Mitra. Su arquitectura recuerda a estos templos griegos y romanos que encontramos en el Mediterráneo con estilo corintio, y está ubicado sobre un acantilado que domina el valle. Y ustedes van a decir, pero ¿de verdad qué hace por allá en las montañas del Cáucaso un templo griego? Pues es que los griegos estuvieron allá. De hecho, hay una colonia del Mar Negro muy fuerte, griega, y son griegos con un dialecto distinto a los griegos
de del país Grecia actual. Pero bueno, esa historia también se les contará. Durante siglos, este templo Garni fue la residencia de verano de los reyes armenios. La mayoría de los templos que habían de esta época pagana, antes del cristianismo, fueron destruidos una vez se adopta el cristianismo, pero este se salvó probablemente porque se convirtió en parte del palacio real. Eso, digamos que fue porque muchos de estos templos o fueron reconstruidos como, sí, reformados como iglesias, o se tumbaron y con las piedras construyeron iglesias. Luego, mientras vamos a almorzar ese día en una casa local para que podamos ver cómo se prepara ese lavash, que es el pan tradicional armenio que se hornea en un tonir, que es un horno subterráneo. Este pan es tan importante en la cultura del país que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Así que vamos a poder no solo degustarlo, sino el que quiera aprender a hacerlo. Después regresamos a Ereván para hacer un pequeño tour panorámico. Vamos a visitar la Plaza de la República, que es el centro neurálgico de la ciudad. Está rodeado pues de esta arquitectura neoclásica armenia. Subimos por este sitio que se llama La Cascada, que es este conjunto de escalinatas adornado con esculturas, con jardines. Llegamos arriba al Centro de Arte Cafestián, que es donde tenemos una vista espectacular de la ciudad con el Monte Ararat al fondo. Y también al día siguiente nos vamos para Corvirap, un monasterio con una de las mejores vistas del Ararat. Pero este lugar no es solo famoso por el paisaje, aquí estuvo también nuestro famoso San Gregorio, el iluminador, ese hombre que convirtió a Armenia en el primer país en adoptar oficialmente el cristianismo en el 301. Y según la historia, el rey Tirídates III lo encerró en un pozo durante 13 años y luego fue liberado para curar al rey de una enfermedad. Entonces, como agradecimiento, el monarca convirtió todo el reino al cristianismo y Armenia desde eso marcó su destino, es decir, cambió su historia para siempre. Bueno, desde este Corvirap, que es otra de las excusas para ver estos paisajes fantásticos, seguimos hacia Norabank, otro monasterio espectacular, pero si ustedes se fijan, tiene una atmósfera completamente distinta, porque aquí no hay praderas ni valles verdes, sino un desierto de montañas rojas que le dan un aire como más dramático al paisaje, ¿no? Y este monasterio, construido en el siglo XIII, se integra perfectamente, o sea, se mimetiza con el ambiente, con estas formaciones rocosas, y su iglesia principal es muy famosa por la doble escalera exterior que tiene. No conseguí fotos de la escalera, pero esta escalera lleva a la capilla superior, no tiene pasamanos ni protecciones. Es todo un reto para quienes la quieran subir, pero debe ser muy bonita. Después visitamos una bodega local, porque esta zona es también el corazón de la viticultura armenia. La variedad de uva que se siembra aquí es la Areni y ha sido cultivada aquí desde tiempos prehistóricos. De hecho, en esta región se descubrió una bodega de hace 6100 años, que está considerada la bodega más antigua del mundo. No es esa la que vamos a visitar, pero para que se hagan una idea de la tradición vinícola que tiene Armenia. Luego, para cerrar el día, nos vamos a Yermuk. Yermuk es decir, es una ciudad famosa por sus aguas termales, por su entorno natural. Aquí encontramos cascadas, bosques, un aire limpio, un balneario. Es un balneario muy popular en la época soviética, entonces nos instalamos aquí en un hotel y también aquí pueden aprovechar las aguas termales o minerales para relajarse antes de seguir el viaje. Ese no es el hotel, por supuesto, son unas ruinas. Era para mostrarles lo cristalina del agua y como lo escarpado del paisaje. Salimos temprano de Yermuk o Jermuk y tomamos una carretera que nos lleva por un paso que se llama el Paso de Selim.
que fue un camino muy clave en la ruta de la seda. Selim ya nos empieza a sonar muy otomano. No sé si alguien conoce la historia de los otomanos. Hay varios sultanes llamados Selim. De hecho, el hijo de Solimán, el padre y el hijo se llamaban Selim. Bueno, pues aquí se encuentra el Caravasar, o como en turco se diría Caravansaray de Selim, que es una antigua posada construida en el siglo XIV, donde los mercaderes descansaban con sus camellos, con sus cargamentos antes de seguir de viaje. Entonces, ustedes imagínense el bullicio de ese tiempo. Comerciantes persas, armenios, árabes, intercambiando toda clase de productos, toda clase de metales preciosos allá en medio de las montañas, en la mitad de la nada. Hoy tenemos estas ruinas del Caravazar, por supuesto, son ruinas. Esto debe haber sido algo absolutamente espectacular, y nos recuerdan esa época de intercambios y de viajes interminables. Entonces, otro relato que hay que estudiar para viajar a estos destinos en este viaje es la ruta de la seda, que la vamos a tratar bastante en el curso. Desde aquí vamos, ay, espérate que se me fue. Desde aquí vamos hacia Noratus, un cementerio medieval que guarda algo único en Armenia que se llaman, que son cientos de yakhars o yachkars, em, que es como la unicidad de las cruces celtas en Irlanda. O sea, son cosas que nada más se ven en los sitios, en esos sitios específicos. Pues esto solo se ve en Armenia, los yashkars, que son estas piedras talladas que son uno de los símbolos más importantes de la cultura armenia. Estas cruces o estas lápidas no son simplemente lápidas, son verdaderas obras de arte con inscripciones, con figuras geométricas, con detalles que cuentan la historia de cada persona o de cada familia. Algunas tienen más de 1000 años y lo increíble es que cada una es diferente. Después seguimos hacia el lago Sevan, que es el cuerpo de agua más grande de Armenia y uno de los lagos de alta montaña más extensos del mundo. Su color, ese color azul, cambia según la hora del día. Y en sus orillas encontramos este monasterio que es uno de los más icónicos del país porque es otra de las postales, Sevenavank. Este monasterio fue fundado en el siglo IX y lo especial de Sevenavank, por supuesto, es la ubicación, porque está sobre una colina con esta vista panorámica espectacular del lago. Después nos dirigimos a una ciudad que se llama Banatsor, donde vamos a pasar la noche y arrancamos viendo en Pambak una experiencia más, digamos, de contacto con la comunidad, eh, más folclórica, es decir, ya entramos con el folclore de Armenia. Y ellos hacen como una danza que se llama el Tonatsuit, pero no es más que un show, es una inmersión en las tradiciones más antiguas de Armenia, porque aquí vemos rituales que han pasado de generación en generación, vemos las danzas, los cantos, la vestimenta tradicional que nos va a transportar a esos siglos. Visitamos otro monasterio muy importante o muy impresionante del país, Haxpat, que es un verdadero tesoro medieval fundado en el siglo X y considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta arquitectura es muy linda. Yo digo que las fotos las hacen ver pequeña, chiquita, pero realmente son muy bellas. Y pues obviamente, como les digo, estas iglesias y monasterios son la excusa perfecta para ver unas ubicaciones, unas locaciones impresionantes. O sea, si algo sabían los constructores de estos, de estas iglesias era dónde ponerlas. Esta también está en una cima de una colina con vistas espectaculares. Aquí, por ejemplo, en este sitio era también un centro cultural y em, aquí los monjes copiaban los manuscritos, que es la manera como se preservó tanto conocimiento. Aquí estudiaban astronomía, teología, filosofía. Luego llegamos finalmente al fin, o sea, terminamos nuestro tour por Armenia, llegamos a una zona que se llama Sadaklo, que es la frontera terrestre entre Armenia y Georgia, y volvemos a entrar a Georgia.
a una zona que se llama Kajetia y piensen ustedes que volver a Georgia después de haber eh, recorrido Armenia les tiene que dar una sensación diferente, porque ahora ahí ya ustedes van a poder entender mejor las diferencias entre estos dos países vecinos, que a pesar de compartir pues tanta historia de resistencia juntos, pues también ya van a ver las culturas distintas. Entonces, antes de llegar a Cajetia, llegamos a Tbilisi porque ahí nos vamos a alojar y ahí hacemos la excursión hacia Cajetia, que es la región vinícola de Georgia, que es mucho más importante en Georgia que en Armenia. Aquí la cultura del vino no es solo una tradición, sino que es una parte de la identidad del país. No es para menos, Georgia tiene una tradición de vino de más de 8.000 años de historia. De hecho, muchos dicen que esta es la cuna del vino. Vamos, no lo sé. Nuestro primer destino en Cajetia es Signagi, que es un pequeño pueblo que parece sacado como de, ay, no sé, como de un cuentico de fantasía. Lo llaman la ciudad del amor. No es difícil entender por qué, porque tiene calles empedradas, con balconcitos, es muy romántica y tiene unas vistas al valle de Alasani que le dan un aire también muy romántico. Signagi también es famosa por su enorme muralla. Es una muralla que en su época protegía la ciudad de los ataques persas y otomanos, y todavía podemos caminar por una parte de esta muralla y disfrutar pues, de una vista espectacular a las montañas del Cáucaso. Muy cerca de aquí visitamos, todo esto lo hacemos en la excursión a esta zona vinícola, antes de volver otra vez a Tbilisi. Vamos al monasterio de Bodbe, que es un lugar muy sagrado para los georgianos, porque aquí está enterrada Santa Nina. ¿Se acuerdan de esa mujer que llevó el cristianismo a Georgia en el siglo IV? Bueno, pero más allá de la historia religiosa, el monasterio es un sitio de paz absoluta. Está rodeado de cipreses, de jardines. Entonces la sensación de la visita es, ay, es como una pausa en el tiempo. Y seguimos con Cajetia, visitamos una de las mejores bodegas del país, que se llama Careva. Lo especial de esta bodega es que sus vinos se almacenan en túneles subterráneos excavados en la montaña. Entonces, aquí la temperatura se mantiene perfecta todo el año. Fantástico para hacer vinos deliciosos. Entonces, aquí nos van a explicar, por supuesto, el método tradicional georgiano de fermentación, grandes tinajas de barro. Vamos también a encontrar todo este proceso de la fabricación, así como la hacen aquí, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por supuesto, van a tener su degustación porque pues, no se puede visitar Cajetia sin probar sus vinos. Regresamos a Tbilisi, dejamos el Cáucaso atrás, nos despedimos del Cáucaso, de Armenia, de Georgia y nos vamos a otro mundo. Dejamos atrás las iglesias, los frescos ortodoxos y bizantinos, dejamos los monasterios y ahora nos vamos a otro mundo. Nos vamos al corazón de la ruta de la seda, pasamos las montañas, de las montañas y los monasterios, como les digo, a un mundo de mezquitas, de cúpulas de azulejos turquesas, de antiguas ciudades caravaneras, otro mundo. Entonces, bueno, por la mañana salimos del aeropuerto de Tbilisi, tomamos un vuelo hacia Tashkent, que es la capital de Uzbekistán. El vuelo es el momento perfecto, yo creo que para asimilar todo lo que hemos visto hasta ahora y prepararnos para lo que vamos a ver después. Nos vamos a entrar en una cultura completamente distinta, ya de origen islámico, persa, mongola, que ha dado forma a algunas de las ciudades más legendarias de la historia y más lindas de Asia, en mi opinión. Bueno, Tashkent Em, es una ciudad muy soviética, porque es una ciudad moderna, muy de arquitectura soviética. Lo podemos ver aquí en la Plaza de la Independencia, que es el corazón de la ciudad. Esta plaza ha cambiado de nombre varias veces según los distintos regímenes que han pasado por Uzbekistán, pero es un símbolo de la unidad, de la identidad nacional. De hecho, está bueno, no sé, una especie de esas columnas, esa columnata se llama el símbolo de la paz.
Y aquí vemos también el Monumento de la Independencia, que está construido después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, estos son repúblicas muy jóvenes, tanto Armenia, Georgia como Uzbekistán fueron repúblicas soviéticas, así que tienen 30, 40 años. Eh, Son repúblicas muy jóvenes. Tenemos el memorial de la Segunda Guerra Mundial, porque al hacer parte de la Unión Soviética tuvieron que enviar tropas eh, en la Segunda Guerra Mundial. Y pues ahí en ese memorial hay una llama eterna que recuerda a los caídos en el conflicto. Y mientras uno hace el City Tour o el tour panorámico, se alcanza a ver, uno recorre en el bus, la circunvala, la plaza de Amir Temur, o más conocido por nosotros como Tamerlán, que es el conquistador más famoso de Asia Central. Y en Uzbekistán vamos a ver que es un personaje central, porque es considerado un héroe nacional. Todas las naciones necesitan héroes o mitos fundacionales y Tamerlán es uno de los héroes nacionales de Uzbekistán. O sea, aquí es considerado un héroe, no sé, fuera de Uzbekistán, ¿cómo considerarán a Tamerlán? No creo que muy bien, tal vez un poco asociado a la destrucción de ciudades enteras y torres de cráneos, pero bueno, aquí es venerado. Mm, Por supuesto, vamos a ver una joya auténtica o algo muy autóctono de Tashkent, que es el Corso Bazar. Es un mercado, es el mercado más grande y vibrante de la ciudad. Aquí yo quiero que de pronto cuando viajen vean el contraste con los mercados que vieron en Armenia para que contrasten los productos que se ven. Esta cúpula es impresionante porque cuando uno entra, ve o sea, es una sensación de orden, de limpieza. Aquí no se ve una mosca, no se ve caos, todo es pulcro, todo es limpio, porque si algo tienen los uzbecos es una obsesión por la limpieza y el orden. Así que bueno, aquí nos podemos deleitar un ratico. Y luego, para cerrar este día, vamos al complejo Kast Imom, que es el corazón religioso de Tashkent. Tashkent no tiene monumentos muy históricos, esto es como lo más histórico que tiene, pero lo importante de este sitio es que tiene una de las joyas más importantes de todo el Islam del mundo, que es el Corán de Usmán. El Corán de Usmán era uno de los primeros califas después de Mahoma. Es un manuscrito del siglo VII, considerado uno de los ejemplares más antiguos del Corán en el mundo. Y bueno, es un libro que tiene una historia muy fascinante que les contarán allá, porque ha pasado por Bagdad, por Damasco, por San Petersburgo, todo eso antes de llegar ahí. Para descubrir los últimos rincones de Tashkent, vemos el monumento del terremoto, eh, que es un recordatorio de un fuerte terremoto que tuvieron en el 66, que prácticamente destruyó la ciudad y obligó pues a la reconstrucción total en plena era soviética. Por eso es que ustedes ven esa estatua y lo primero o sea, el estilo es inconfundiblemente soviético. Pero, bueno, y si hay algo más soviético, pues si querían algo más soviético, aquí está. Este es el metro de Tashkent, que no es cualquier sistema de transporte. Fue el primer metro construido en Asia Central. Eh, y al mejor estilo soviético, digamos, como en comparación en una escala mucho más pequeña al de Moscú, las estaciones son auténticas obras de arte. Tienen lámparas, tienen mosaicos, tienen columnas de mármol, es decir, es un museo subterráneo que todavía funciona como parte de la vida diaria de la ciudad. Entonces hay que hacer el tour de las estaciones del metro como se hacía cuando se podía visitar Moscú. Después de este recorrido, terminamos en un museo de las artes aplicadas, que es un sitio lindo, tranquilo, perfecto para conocer la riqueza del arte tradicional uzbeco. Se van a enamorar de los tejidos, de los patrones uzbecos. Aquí encontramos cerámica, bordados, alfombras, bueno, miniaturas, todo con una mezcla con una influencia persa, mongola, rusa en la cultura del país, que es un cóctel maravilloso. De Tashkent ya empezamos como con el circuito más histórico de Uzbekistán, el circuito de la Ruta de la Seda, y llegamos a una ciudad que se llama Jiva, en inglés es Kiva, se escribe así, pero en español le decimos Jiva, y Jiva es una ciudad deslumbrante.
deslumbrante. Nos vamos en avión hacia Urgench y desde Urgench vamos a Xiva, una de las ciudades más fascinantes de la Ruta de la Seda, muy chiquitica, muy caminable, muy abarcable. No es solo un sitio turístico, es una cápsula del tiempo. Al entrar en su ciudad, que es la Ishankala, es como si nos transportáramos al a principios del siglo XIII, callejones de tierra, minaretes decorados con azulejos azul turquesa, carabazares, bueno, en fin. Y lo primero que impresiona al llegar aquí es el Calta Minor, que es ese minarete enorme, gordote, pero que se le llama también el minarete inacabado, porque pues no se terminó. El gobernante de Giva de ese entonces quería construir el minarete más alto de Asia Central, pero murió antes de haberlo terminado y nadie se atrevió pues a seguir con la obra. Y hoy es uno de los íconos de la ciudad y le dicen pues el minarete inacabado, pero es divino. Y justo al lado, si ven aquí las murallas, está el castillo Cunha Ark, que es una fortaleza dentro de la ciudadela, o sea, Giva está fortificada, está dentro de unas murallas. Em, y pues aquí también tenemos el minarete y la madraza Mohammed Rahim Khan, que es una de las más importantes de la ciudad, y este minarete, el Islam Kodia, es el más alto de Giva y es un clásico de la arquitectura islámica en Asia Central. Aquí tenemos ya en Uzbekistán ustedes van a ver si han ido a otro país islámico ya más occidental como Marruecos, como Jordania, como Turquía, se van a dar cuenta que es otro arte islámico, es un arte islámico más otomano y este es un arte islámico más influenciado por Persia. Entonces los estilos son distintos, los colores son distintos, la forma, la estructura de las mezquitas son distintas. Tenemos el harén de Taj Hovli, que es el antiguo palacio de los Khanes de Giva. Tenemos patios decorados con mosaicos, con madera tallada. Aquí digamos que era donde pasaban estas intrigas palaciegas y la vida cortesana. Después de Jiva nos vamos en carretera a través del desierto. Es un desierto desde el que incluso se puede ver la frontera con Turkmenistán. Es un viaje larguito, es un viaje de 6, 7 horas, obviamente comparadas. Pero bueno, el paisaje tiene su propio encanto porque ven el desierto, incluso hasta pueden ver camellos. Y este mismo camino lo cruzaron viajeros como Marco Polo, eh, pues describiendo Asia Central como un territorio lleno pues, de riquezas y de ciudades espléndidas. Cuando finalmente se llega a Bujara, uno dice, no, llegamos a Bujara, una de las ciudades más antiguas y con más historia de Uzbekistán. Bujara es una de las ciudades más espirituales de Asia Central. Si Samarcanda era la gran capital imperial y Jiva, la ciudad amurallada, Bujara era el corazón del conocimiento y la fe en la ruta de la seda. Durante siglos aquí florecieron las madrazas, las mezquitas, los carabazares, etcétera. Hacemos un recorrido, antes de entrar al casco histórico como tal, visitamos el mausoleo de los samánidas, que es una de las construcciones más antiguas de Jiva, y vemos la mezquita Bolo House y entramos al conjunto de Poi Calan, que es una de las cosas más bellas de Jiva, que este complejo es el símbolo de la ciudad y está dominado por este minarete, que se llama el Minarete Kalian. Es una torre de 48 metros de altura, eh, construida en el siglo XII. Y su historia es muy interesante. Y dice la leyenda que obviamente cuando Genghis Khan llega por todas estas zonas, arrasa con todo, o sea, eso fue un tsunami ahí que les pasó. Eh, Dicen que si no hubieran pasado los mongoles, arrasado con Asia Central, Europa no hubiera, Europa sería el tercer mundo y este sería el primer mundo. Pues cuando Genghis Khan llegó ahí, lo vio tan hermoso que no lo quiso destruir. Antes se bajó de su caballo y le rindió homenaje a este, bueno, pues, la tradición, eso es lo que cuenta. Y al lado está la mezquita de Kalian. Esto es
esta es la mezquita, la fachada, y este es el interior. Tiene este inmenso patio interior, tiene la madraza, Miri Arab. Las madrazas en el Islam son como los monasterios, perdón, los seminarios en el cristianismo, es decir, donde vienen a estudiar la teología y las enseñanzas del Corán. Es un centro de enseñanzas, como una escuela islámica. Y aquí se respira el ambiente de una Bujara que, aunque ha cambiado con los siglos, pues ahí sigue manteniendo mucho su esencia. Visitamos, por supuesto, las calles de Bujara con los bazares. Bujara es una ciudad para caminar, para sentarse a tomarse un café, para comprarse algunas cositas. Es una ciudad, son ciudades muy chiquitas con centros históricos muy pequeños que se recorren en un día perfectamente. Llegamos al complejo Leavitt House. Tenemos aquí podemos ver algunas danzas típicas uzbecas. Y luego nos vamos a un sitio más alejado de la ciudad, que es el complejo de Baudin Naqshbandi, que es un lugar muy sagrado. Aquí vamos a hablar de el sufismo en Uzbekistán, que es el sufismo es una doctrina espiritual del Islam. Mm, eh, Boudin Naqshbandi fue un místico, perdón, y teólogo del siglo XIV. Fue el fundador de la orden sufí más influyente del mundo islámico. Su mausoleo es un sitio de peregrinación, es un sitio bastante espiritual. Aquí es posible que las señoras se tengan que poner un velo en la cabeza, aunque el Islam en Uzbekistán, pero es más por respeto, porque realmente el Islam en Uzbekistán es súper relajado y muy liberal, o sea, aquí no molestan para nada. Este, bu- visitamos este mausoleo, que más que un mausoleo es una necrópolis, o sea, cada una de estas puerticas son tumbas, es algo muy lindo, muy bonito, la foto no le hace honor, pero es muy lindo. Y finalmente, antes de dejar Bujara, nos vamos al Sitoray Moksik Hosa, que es el palacio o la residencia de verano del emir de Bujara, construido en el siglo XIX, es bastante moderno, es una curiosa mezcla entre arquitectura oriental y europea. Se nota también la influencia rusa, especialmente en los salones decorados con espejos, con arañas de cristal de lujo. O sea, era un intento del emir de modernizar su residencia sin perder el estilo tradicional. O sea, aquí estamos a 5 minutos porque antes de la invasión soviética ya estaban invadidos por la Rusia zarista. O sea, no es que de un momento a otro le llegaron los rusos, no, aquí ya habían rusos hacía mucho tiempo. Y tras esta última visita nos vamos a trasladar a tomar el tren, ya voy a terminar, se me está pasando 7:10, bueno, ya casi termino. Nos vamos en tren, es un tren de alta velocidad, como ustedes pueden ver, son trenes muy cómodos, muy al estilo europeo, así que no van a tener tiempo, no van a tener problema. Además, el recorrido es muy cortico, es hora y media. Y llegamos a una joya que es Samarcand. A mí me gusta mucho Bujara, Iván me parece espectacular, pero Samarcanda es fuera de concurso. Samarcanda, por todo, no solo por la arquitectura, por todo lo que significa Samarcanda. Obviamente, el plato fuerte es la Plaza del Registán, que es sin duda uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de todo el mundo islámico. Es una plaza rodeada de tres madrazas, Ulugh-Bek, Sherdor, Tilakari, y la plaza fue el centro cultural y comercial de la ciudad durante siglos. Y antes de que llegaran los rusos estaba abandonadísima y o sea, la rescataron un poco y la pusieron así de divina, de espectacular. Todo esto, acuérdense de lo que les digo, los uzbecos tienen un toque con el orden y con el aseo. Así que aquí no van a ver nada sucio. Y esta plaza la tienen como si la hubieran hecho el año pasado. Y esta plaza fue el centro cultural y comercial, bueno, por siglos, donde se reunía también la sociedad, y el nombre Registán significa lugar de arena, porque en su origen, pues aquí estaban los mercados y se hacían los eventos públicos, en fin, y se reunía la gente. Cada madraza, eh, esta es una foto de la plaza por la noche, que hay que visitarla, obviamente de noche también. Cada madraza tiene su propia historia. Por ejemplo, la de Ulugh Bek del siglo XV fue más que un centro religioso, fue
Fue la universidad donde se enseñaban matemáticas, astronomía, filosofía, porque Ulugh Bek, que fue nieto de Tamerlán, no fue un guerrero como el abuelo, sino un astrónomo brillantísimo, brillantísimo. Es el padre de la astronomía en Asia, en Oriente. De hecho, Samarcanda es la sede de muchos congresos de astronomía mundial. Aquí tienen otra visita, otra vista de la plaza en la noche. La gente va, incluso hacen juegos de luces, también show de luces. Y miren esto por dentro. Esta es esta es la Cherdor. No, perdón, esta es la Tilakari, una de las tres madrazas de ahí la plaza. Es un interior completamente dorado y era la mezquita principal de la plaza. Y aquí uno se queda sin aliento, sin aliento. O sea, no me le crean a esta foto. Esta foto no es ni la mitad de lo impresionante que es. Después de la plaza de Registán, vamos a llegar a mi punto favorito de Samarcanda, por lo hermoso que es decir, si yo volviera a Samarcanda y solo pudiera ir a un sitio, ya no iría a la plaza de Registán, iría al mausoleo de Tamerlán. Se llama Mausoleo Amir, que es el lugar donde descansa Tamerlán, su hijo, su nieto y algunos familiares más. Este mausoleo tiene por fuera una cúpula celeste, doble cúpula realmente porque es un efecto visual. Y todos estos detalles dorados, eh, que si ustedes, digamos, han ido a la India y podrán de pronto apreciar en el arte de los mogoles de la India, pues los mogoles son descendientes de Tamerlán. Entonces, vemos mucha de esta influencia en la India mogol. Esto es un sitio absolutamente espectacular. Es chiquito, pero usted se puede quedar ahí embelesado 3 horas. Y bueno, en su interior, entonces, como les digo, está la tumba de Tamerlán, que está rodeada por la de sus hijos, sus nietos, y hay una historia muy interesante sobre esta lápida de Tamerlán, porque en 1941, cuando estaban los soviéticos acá, pues ellos abrieron la tumba porque querían hacerle estudios, querían saber si realmente era cojo, y encontraron una inscripción que decía: quien abra mi tumba desatará un invasor peor que yo. Eso decía la tumba. Pues como los soviéticos lo abrieron, días después Hitler invadió la Unión Soviética. Este es el relato del mito que hay. Después visitamos la mezquita de Bibi Hanun, que era la esposa de Tamerlán. Visitamos también el mercado. Este es un mercado un poquito más distinto porque no solo tiene alimentos, sino que también tiene eh, textiles, vajillas. Tienen unas vajillas espectaculares aquí. Por si alguien quiere comprar, este es el lugar para hacerlo. Vamos al observatorio de Ulugh Bek. Como les digo, Ulugh Bek, el nieto de Tamerlán, era un gran, gran astrónomo y construyó este observatorio muy antiguo con una precisión impresionante. Además, ahí hay también un museo astronómico, pues de cosas astronómicas de la época, que es bastante interesante. Y llegamos a otro punto, que es también otro de mi segundo favorito en Samarcanda, que es la necrópolis de Shai Sinda, que en persa significa el rey viviente. Esto es un cementerio, digamos, islámico, ¿no? Esto todos son tumbas. Es uno de los sitios más místicos de Samarcanda, es un conjunto de mausoleos cubiertos con cerámica azul y verde. O sea, esto es impresionante. El mausoleo más importante es el de Qusam ibn Abbas, que se dice que fue primo del profeta, entonces casi que, o sea, realmente si no eres musulmán no puedes entrar a verlo. No, yo nunca lo he visto y además porque soy mujer. Y según la tradición, pues este fue el que trajo el Islam a esta región en el siglo séptimo. Pero esto son, miren estas callecillas, este es el mismo sitio, esto es espectacular, espectacular. Más imágenes. Y para cerrar nuestro recorrido por Samarcanda, vamos a un sitio, digamos, un poco más modesto, después de haber visto toda esta opulencia, que es la fábrica de papel de Meroz, que es un sitio muy bonito y muy interesante porque es ver cómo se hacía la fábrica de papel, perdón, cómo se hacía el papel
en el siglo VIII, cuando los artesanos chinos que llegaron como prisioneros de guerra, les enseñaron a los habitantes de esta ciudad a fabricar papel y desde entonces Samarcanda se convirtió en uno de los mayores productores de manuscritos del mundo islámico. Aquí nos cuentan toda esta historia y de hecho podemos hacer también papel. Y se nos acaba este viaje tan largo, este viaje cultural que es una invitación a entender estos países, a recorrer sus ciudades con el conocimiento de quienes lo construyeron, a sentarse en su mesa, a saber por qué cada plato tiene un significado, mirar un monasterio, una madraza con otros ojos, que no es solamente una iglesia, una mezquita, sino ver lo que nos habla y la historia que nos cuenta. Aprendemos por qué Georgia ha resistido siglos de invasiones sin perder su esencia. Acuérdense que vamos a hablar del vellocino de oro, de la época dorada de la reina Tamar, del canto polifónico, que es muy famoso en Georgia, de la importancia del brindis, que es mucho más que un gesto social, que es casi un arte, de esa ambivalencia identitaria entre Europa y Asia. Y en Armenia vamos a ir más allá de esos paisajes espectaculares, de esas iglesias medievales, para comprender cómo un pueblo que ha atravesado tantas tragedias, el pobre pueblo armenio ha logrado mantener viva su identidad, eh, más allá, digamos, y que quiere seguir manteniendo vivo el recuerdo del genocidio armenio hasta que se logre hacer justicia. Nos vamos a sumergir en ese significado de los Yashkars, en la historia de la primera catedral cristiana del mundo, es decir, en la fuerza de una cultura también que ha trascendido sus fronteras porque tienen una gran diáspora alrededor del mundo. Y por supuesto en Uzbekistán, donde recorremos los mercaderes y los eruditos de la ruta de la seda, vamos a conocer quién fue Tamerlán, cómo su imperio moldeó la historia, porque no solo la historia de Asia Central, sino también de la India. No va a ser solo mirar la Plaza Registán, sino descubrir que aquí hacía siglos estudiaba astronomía, matemáticas, filosofía, en fin. El programa de inmersión cultural es la antesala perfecta para el viaje, porque viajar no es solo ver, es comprender, y este es el propósito verdadero de viajar. Y este es el viaje que nos espera. Este viaje no lo hemos sacado, ustedes son las primeras personas que ven esta información. El precio por porción terrestre por persona en acomodación doble va desde los 16.200 a $1.300. La reserva se hace con $500. Ahí tenemos unas fechas orientativas de pago. Pueden hablar con nosotros si quieren hacer un acuerdo distinto. Necesitamos visa para Armenia y para Uzbekistán. En ambos casos es electrónica, o sea que no hay que ir a ninguna embajada ni a dejar pasaportes ni nada. De todos modos, nosotros prestamos la asesoría que incluye este precio de $6.300 en habitación doble y 7.520 en habitación individual. Todas las noches de alojamiento, todas las comidas de acuerdo a la descripción del itinerario, que cuando tengan el brochure, ahí cada día les va a decir si incluye el desayuno, el almuerzo, la cena, pero básicamente están casi todas las comidas incluidas, todos los traslados, todas las entradas a los sitios, todo el guía, todo el recorrido son con guías de habla hispana. Evidentemente en cada país es un guía. Las audioguías para que no tengan que estar todos apiñados, sino que puedan tener un poco más de libertad de movimiento, el seguro médico, los tiquetes aéreos internos en Uzbekistán, ese vuelo que les dije de Tashkent a Urgench para ir a Jiva está incluido, los tiquetes de tren también están incluidos, todo nuestro programa cultural, todas las clases que vamos a tener, que va a ser un programa largo porque son 3 países diferentes, con 3 historias diferentes, y toda nuestra asistencia de acompañamiento de Paideia. Lo que no incluye son los tiquetes aéreos internacionales, incluyendo el tiquete de Tbilisi a Tashkent, que ese también es considerado un tiquete internacional, que ese tiquete está en $190 aproximadamente. Las comidas que no se especifiquen en el programa, las propinas, los suplementos de seguro médico y algo muy importante, los servicios de conexión en Estambul. Ya les voy a explicar por qué. Porque en la ruta aérea, en la ida, con Turkish Airlines hacemos parada en Estambul. Entonces, a la ida no hay ningún problema. Eh, bueno, sí hay.
un problema, y es que el vuelo de Estambul-Tbilisi sale a las 6:50 de la mañana, con lo cual, pues, toca dormir en Estambul sí o sí, si toman la ruta con nosotros, porque se pueden ir por otro lado perfectamente y llegar a Tbilisi como quieran, ¿cierto? Pues porque si no están en Colombia, pero están en Europa, pues obviamente hacen una ruta diferente. El vuelo intermedio que les digo, no, ese vuelo intermedio no le hagan caso, está mal. Y ese vuelo intermedio es el vuelo de Georgia, o sea, de Tbilisi a Uzbekistán. De ese nos encargamos nosotros, pero tampoco está incluido en el precio, o sea, es un precio adicional, pero nos encargamos nosotros de gestionarlo. Los demás no necesariamente los tenemos que gestionar nosotros, sino que ustedes los pueden gestionar por su cuenta, porque recuerden que Paideia no vende tiquetes aéreos. Y el regreso es básicamente lo mismo desde Samarcanda, Estambul, Estambul, Bogotá. Entonces, la llegada a Estambul es a las 8:55, 9 de la mañana. El vuelo a Bogotá sale a las 9:40. No hay forma humana de que llegue a la conexión. Entonces, también hay que pasar la noche en Estambul. Y encima de eso hay que hacer un early check-in para que podamos recibir las habitaciones una vez lleguemos y no tengamos que esperar hasta las 2 o 3 de la tarde. Todos esos servicios en Estambul no están incluidos, pero Sarai maneja las tarifas, así que los que estén interesados en hacer esta ruta, te las damos perfectamente. Yo sé que me pasé de tiempo y les pido disculpas, pero era un recorrido bastante largo y no quería que se perdieran detalles y eso que a lo último les pasé un par de diapositivas ahí rapidini, pero si tienen alguna duda o pregunta, estaré encantada de contestar. También aprovecho para presentarles a Santiago López. Santiago es la persona que va a acompañar el viaje de Paideia. Así que, Santi, no sé si quieras comentarles un poco de tu experiencia en Armenia o saludarlos. Sí, rápidamente para no quitarles mucho tiempo, muchas gracias, Juli, y buen dominio del georgiano y del armenio al pronunciar esas No, qué palabras tan horror, difíciles. eso es una El pesadilla. georgiano es un idioma supremamente difícil, es imposible, entonces lo hiciste muy bien. Rápidamente para decir y para complementar lo que nos presentó Juliana, que ella pues básicamente nos presenta lo que vamos a ver en ese viaje, pero yo quiero complementar que, pues más allá de todas las iglesias, monasterios, madrazas y todo esto que vamos a ver, hay un punto muy importante aquí en este viaje por el Cáucaso y por Uzbekistán, y es la gastronomía. Georgia tiene una de las mejores gastronomías del mundo. Dentro de la Unión Soviética es considerada tal vez la mejor cocina que había dentro de las exrepúblicas. Entonces yo estoy seguro que los que disfrutan eh, toda esta parte cultural y estos viajes y conocer estos sitios desconocidos, sumarle ese componente de descubrir nuevos sabores, nuevas recetas y nuevos platos, van a disfrutarlo muchísimo porque la comida georgiana es increíble, es espectacular y la comida armenia también lo es y la de Uzbekistán en cambio también es muy rica. Todas muy distintas, así como lo son los países. Son tres cosas completamente diferentes, unidos por el pasado soviético, pero la comida yo sé que lo van a disfrutar. Las tres ciudades, las tres capitales, tienen muchos lugares para caminar y perderse entre cafecitos, restaurantes, plazas. Vamos en una muy buena época en septiembre en el Cáucaso, en el sur del Cáucaso. Todavía hace muy buen clima, en Uzbekistán también porque es desierto, entonces seguramente vamos a tener sol y vamos a tener buen clima. Tal vez en las montañas en Georgia cambie un poco, pero ahí hay un punto importante y es que van a probar vinos muy buenos, brandy muy bueno en Armenia. Yo los voy a llevar, sea como sea, a comer la famosa pizza armenia y a comerse un hachapuri georgiano, que es lo más delicioso que hay. Eso sí es una bomba calórica, pero vale la pena porque luego todos lo sudamos caminando. Y por supuesto, pues tenemos que probar el plov en Uzbekistán, que es el plato nacional, que es absolutamente delicioso. Estaré encantado de llevarlos, de acompañarlos. Son países que yo conozco, son países en los que ya estuve, en los que puedo dar muchas sugerencias y aportes y responder muchas preguntas de las que puedan tener. Y para mí será un placer llevarlos a Uzbekistán, que es uno de mis países favoritos. Armenia he ido 2 veces y también es un país que me encanta. Y Georgia es simplemente impresionante. Georgia es un país que lo sorprende a uno en todo sentido, porque uno no se imagina que este país tan chiquito tenga costa, desierto, montaña, nieves, centros de esquí y una historia tan particular y tan emocionantes. Los tres tienen historias muy, muy, muy interesantes que pues las van a ver en el curso de preparación. Entonces,
Para mí será un gusto acompañarlos y estar con ustedes en ese viaje.